Hola chicos, bueno, esperando que estén todos bien, voy a desarrollar el video que corresponde, bueno, tomando el proyecto anterior, donde estábamos trabajando con estos componentes de Microsoft, ¿ya? Me refiero a todos los elementos que son propios de Microsoft, ¿ya? Sin embargo, en esta vez lo que yo voy a hacer es trabajar con otros componentes, donde voy a registrar, por ejemplo, un producto, pero a su vez también voy a subir una imagen de él, ¿ya? Y la idea es que yo pueda listar una tabla y me muestre la imagen de ese producto que yo subí, ¿ya? Entonces, bueno, de hecho dejé en el portal, ¿ya? Dejé un archivo nuevo de base de datos que básicamente se complementa a la base de datos que ya estaba, ¿ya? De hecho, lo que hice fue copiar este código, me lo llevo acá al SQL Server, ¿ya? Y fui básicamente a crear una tabla que se llama categoría, ¿ya? Donde dejé en categoría oficina y escolar, y además creo otra tabla que es producto, ¿ya? Esta tabla, a diferencia de la anterior, está relacionada, está con categoría, ¿ya? Y lo otro es que para poder insertar un producto, también voy a insertar la imagen, ¿ya? Eso es lo nuevo, porque la otra tabla de producto solamente estaba compuesta por el código, el nombre y el precio. Pero esta vez agregué dos elementos nuevos, que es la imagen y además, en este caso, la categoría. Eh, ya, una vez que inserten ahí o ejecuten este script, entonces la categoría queda con dos datos, oficina y escolar, y la tabla de productos no tiene registro, ¿ya? No hay nada. Ya, entonces hay que partir de esa base. Ahora, tomé el proyecto el proyecto anterior porque voy a agregar un archivo nuevo a este proyecto, ¿ya? Y también voy a agregar una clase nueva, ¿ya? Ahora, a esa clase le voy a llamar producto 2, ¿ya? Porque como no es la misma que la anterior. Entonces, acá lo que voy a hacer es agregar una clase, ¿ya? Entonces la clase producto 2. Esta clase va a tener de tipo privado, ya, va a tener un string que es el código, ya, va a tener también de tipo string que va a ser el nombre, private string, va a tener también lo que va a ser la imagen, también es un string, ¿ya? Porque básicamente en la base de datos voy a guardar la imagen, o sea, voy a guardar el nombre de la imagen, pero voy a crear una carpeta también acá en el proyecto que va a ser para las imágenes, ¿ya? Entonces tengo ese dato que va a ser la imagen, que básicamente es el nombre de la imagen. Voy a dejar otro que va a ser para la categoría, ¿ya? Y voy a tener otro dato, ¿ya? De tipo INT que va a ser el precio, ¿ya? Eso es lo que estaba anteriormente. Luego voy a trabajar ahora en el constructor, ya, voy a crear el constructor, ¿ya? Y voy a agregar también el encapsulamiento para estas variables. Ya, ahí está. Entonces tengo el constructor y tengo el encapsulamiento para esas variables. Ahora voy a ir a la clase DAO, ¿ya? Y voy a agregar una función nueva, por ejemplo, a ver, voy a tomar esta de agregar, ¿ya? Agregar producto, la voy a copiar y voy a copiar las dos incluso. El listar también me va a servir, pero tengo que hacer algunos cambios porque como va a trabajar con la otra tabla, entonces voy a tomar eso, agregar y el listar. Las voy a copiar esas dos funciones, las voy a dejar acá al final. Entonces, primero voy a comenzar con el agregar. Este producto es agregar producto, pero va a ser el agregar producto 2. Va a recibir un objeto de tipo producto 2, ¿ya?
Eh, Acá el select asterisco from producto 2, donde el código de producto, ya veamos acá entonces la tabla, ¿ya? La tabla de producto es code-pro, ¿ya? Entonces aquí code-pro se mantiene, ¿ya? Por lo tanto aquí también recibe el código, ¿ya? Del producto 2, eso se mantiene, está bien, ¿ya? Solamente es la misma tabla pero tiene otro atributo, y para no, ojo, y para no tener que eh, o sea, para que me sirva el otro mantenedor que ya está hecho, ¿ya? Del componente, em, por eso no agregué una clase nueva, agregué una tabla nueva, ¿ya? Entonces hay algunos cambios, pero prácticamente es lo mismo. Por eso copié y pegué los mismos métodos, ¿ya? Y le estoy haciendo algunas modificaciones. Entonces, si quiero agregar, si lo encuentra, obviamente que me va a entregar este código, me va a decir, o sea, el mensaje, que el código ya se encuentra registrado. Sin embargo, cuando va a insertar en el producto 2, ¿ya? Aquí en el value entonces recibe el código, el nombre, ¿ya? Aquí falta, entonces, a ver, código, nombre, voy a ver la tabla, dice código, nombre, viene la imagen, después la categoría. Entonces aquí, entonces, p punto, entonces va a ser aquí la imagen y me falta la categoría. P punto, ahí está. Entonces agregué la imagen, agregué la categoría, ¿ya? Se mantiene el precio, sigue exactamente como está. Entonces luego me va a decir que registro, o sea, producto registrado correctamente. Ya, hasta ahí estaría listo. La otra, el listar. Dice listar productos 2, ¿ya? Ahora, este listado, el listado de productos, entonces, ¿dónde cambia? A ver, tengo el producto, acá el select asterisco from producto 2. Ya, aquí cuando trae los elementos, claro, va a traer otros dos más, ya, porque voy a tener el nombre, ya, la imagen y va a tener también la categoría. Entonces digo, img va a ser igual, a ver, voy a copiar esto. Entonces aquí va a ser img, ¿ya? ¿De dónde salió ese nombre? Es de acá, img-pro, el otro es cat-pro, de categoría. Entonces digo, categoría va a ser igual a cat-pro. El precio se mantiene, ¿ven? ¿Ya? Luego esto me retorna una lista, ¿ya? Ojo, acá hay un detalle con respecto al... Aquí cuando se va a crear el objeto, a ver, aquí trabaja con producto 2, ¿ya? Entonces retorna una lista de producto 2, ¿ya? Aquí es producto 2, por lo tanto aquí cuando trabajo con el producto es el 2, pero me falta entregar otros parámetros que es el img y la categoría. Listo. Ya, aquí entonces va a ser producto 2, producto 2. Y aquí me reclama porque me faltan elementos. Me falta... Listo. Para cumplir con la estructura más que nada de la cantidad de elementos que recibe el producto 2. Ya, entonces agrega la lista, ya, en el caso del error, ya, y ahí tendría listo entonces el listar. Ya, entonces hay que fijarse ahí que diga producto 2, producto 2, ya, producto 2, aquí también es producto 2,
genero el objeto de producto 2, ¿ya? Y aquí corrijo más que nada eso. Claro, porque genero el producto 2, pero además lo tengo que entregar otros parámetros más, ¿ya? No bastaban con esos tres, que faltaba la imagen y la categoría. Entonces ahí ya tengo listo eh, lo que corresponde a dos funciones que las vamos a utilizar, ¿ya? Entonces ahora lo que voy a hacer es, bueno, voy a crear una carpeta acá en el proyecto, le voy a llamar a esta carpeta img, ya, la carpeta img, que va a ser para la imagen. Ya, lo otro que voy a hacer también es crear un formulario nuevo. Entonces voy a agregar un formulario. Le voy a llamar mantenedor-componentes. Ya, componentes 2. Mantenedor-componentes 2. Ya, porque van a ser otros elementos más. Ya, a ver, entonces acá. Eh, a ver, voy a copiar para no tener que hacer, porque se va a complementar algunas cosas. A ver, ¿qué voy a sacar de aquí? Del mantenedor antiguo. Voy a sacar lo que son las casillas con las validaciones. Voy a sacar solamente eso. Ya, no voy a sacar los botones para que volver a generar todo eso y ya, entonces voy a copiar solamente esto, lo copio, me voy a ir acá al mantenedor de componentes 2 y pego solamente las casillas. Si yo veo acá, tengo eso, ¿ya? Solamente eso, pero me falta, ¿ya? Entonces, miren, voy a ir acá al código, ¿ya? Ojo, esto lo estoy haciendo solamente para optimizar el tiempo del video, porque si no, claro, volver a hacer todo esto me va a significar alargar un poco más el tiempo del video y no es la idea, porque al final es repetir lo que ya se vio en el video anterior. Ya, entonces acabo de establecer otro salto de línea y voy a establecer, miren, otro salto de línea más. Ahí. ¿Por qué? Porque en ese primer salto de línea, aquí voy a dejar un elemento, ya que es para trabajar un combo, ¿ya? Para las categorías. O sea, perdón, primero está la imagen. A ver, el primero es la imagen. Voy a dejar un label primero. A ver, un label. De hecho, voy a trabajar con ese file upload. Ya, entonces dejo un label. Ya, este label va a ser. A ver, voy a agregar el primero, después lo modifico. El label, voy a dejar ahí el file upload. Ya. Después de eso, voy a dejar ahí después del salto de línea, voy a agregar otro label. ¿Ya? Y aquí voy a agregar otro elemento que va a ser el drop down list, que es un combo box. ¿Ya? Ahí. Ya, entonces, voy acá. Dice el label. Entonces el label lo voy a dejar acá, que va a ser la imagen. Y ese elemento lo dejo como está, no hago nada. Voy al siguiente elemento, que es el drop down list, que es el combo. Ya, en el label, entonces aquí le digo categoría. ¿Ya? Y en el drop down list le voy a cambiar acá el nombre, cbo cat, combo categoría. Ya, entonces el file upload lo voy a dejar, a ver, es que podría ser fil-img. ¿Ya? Ya, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Eh, Voy a ir a la parte del diseño. ¿Ya? Aquí tengo el combo. Ya, ese combo lo voy a configurar.
¿ya? Para que también se cargue desde la base de datos. Ah, otra cosa, voy a agregar también acá después del salto de línea, voy a agregar los botones, ¿ya? De hecho voy a dejar otro salto de línea también porque tengo que dejar la tabla, ¿ya? Voy a dejar una tabla. Miren, ahí dejo los botones. Entonces van a ser tres botoncitos. O sea, de hecho va a ser uno solo. Uno solo porque en realidad un botón para poder registrar. Me interesa que registre. Va a registrar y listar. ¿Ya? Porque al final lo importante es lograr hacer funcionar el que yo pueda subir. Lo otro ya es más de lo mismo. ¿Ya? A ver, entonces voy a agregar aquí un botón. ¿Ya? El botón, ahí está. Y voy a agregar también entonces un label, ¿ya? Aplicando la misma lógica. LBL de label guión bajo res de resultado. Ese es el btn guión bajo reg de registrar. El botón les digo aquí registrar, ¿ya? Luego acá viene el salto de línea, dejo la tabla, ¿ya? Ojo, esa tabla está aquí en lo que es datos, ¿ya? Aquí es el grid view, ¿ya? Aquí le voy a cambiar el nombre, es tbl guión bajo pro, tbl-pro de producto. Y acá después del formulario, ya, voy a dejar ahí un salto de línea y voy a agregar una tabla, ¿ya? Ahora esta tabla, ¿ya? Esta tabla va a tener algunos elementos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, va a tener el título. A ver, me faltan TD. Entonces, ojo, la otra tabla igual la voy a trabajar, pero hay una tabla que la puedo manipular y hacer otras cosas, a diferencia de la otra, un poco más estricta, o sea, un poco más limitada entre comillas, ¿ya? Pero al menos va a servir para poder ver que una me está listando desde la base de datos y la otra la voy a hacer manualmente. Ya, entonces aquí en una columna voy a tener el código, en la otra columna voy a tener el nombre, en la otra columna voy a tener el, la imagen, ya, la otra tengo la categoría y en la otra tengo el precio. ¿Ya? Son 5 datos. Ya. Acá voy a dar un salto de línea. Ya. Voy a dejar ahí, en este caso tengo que trabajar. A ver, voy a hacer un ciclo para poder llenar eso. ¿Ya? A ver, str con std. Estoy copiando esto porque me va a servir después para ahí, para el ciclo. ¿Ya? Ya, entonces ahí tengo las columnas. Ahora lo que yo voy a hacer es, a ver, voy a hacer la importación del espacio de trabajo. ¿Ya? Entonces, de hecho lo puedo sacar desde acá del mismo, del default. Ah, de veras que hice el cambio. De veras que no está acá. No, lo vamos a hacer mejor. Ya, voy a colocar acá símbolo de por ciento. Entonces aquí le digo del import. Import.
ahí sí, el import del namespace. ¿Ya? Y acá entonces le digo clase 3, ¿ya? Entonces clase 3 con la carpeta clases, ¿ya? Recuerden que eso es para poder trabajar, ¿ya? Sin tener ningún problema y no tener que colocar toda esa ruta, ¿ya? Porque claro, se va a hacer repetido. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a insertar. Entonces ahora sí. Ahí. Entonces voy a trabajar con la clase DAO. ¿Ya? Entonces digo DAO de es igual a un new DAO. ¿Ya? Lo otro que voy a hacer acá es trabajar con una lista de objeto de producto 2, le llamo lista, va a ser igual a un new lista de productos. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es decir la lista, ¿ya? Va a ser igual a d.listar producto 2, ¿ya? Ahí ya tengo la lista. Y ahora lo que voy a hacer es el ciclo, ¿ya? Voy a hacer ahí un for each, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué voy a recorrer? La lista, ¿ya? Entonces ahora digo response punto write, entonces voy a dejar aquí la etiqueta del tr, acá cierro la etiqueta del tr, acá voy a dejar td, un td, cierro el td, ya. Entonces esto lo copio, ya, listo. Me faltan, ya, ojo, me faltan, pero voy a dejar ahí más o menos. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Voy a ir concatenando, ya, ahí corto la instrucción y voy a concatenar. Entonces digo ítem punto, entonces que me imprima el código, ya, ese es uno. Después tengo lo mismo para el nombre, ya, entonces aquí cambia, entonces punto nombre, ya. El tema es que ahora voy a imprimir la imagen, ya. ¿Y dónde dejo la imagen? O sea, no es llegar a imprimirla, o sea, tengo que trabajar dentro de una etiqueta, ¿ya? La etiqueta del img, ¿ya? Le voy a agregar ahí el src, que es la ruta donde está esa imagen. Entonces, ahí les digo, ojo, no puedo colocar comilla doble porque la estoy utilizando para la codificación de Char. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Entonces digo src, ya, voy a colocar acá slash img,
esa es la carpeta donde está. Ya coloco ahí slash, aquí voy a concatenar, ya, ojo aquí corto la instrucción porque voy a concatenar el nombre de la imagen que está en item.imagen, ya, por lo tanto aquí cierro, ya, ahí sería, ahí estoy cerrando. Ya, ahí tengo la imagen. Ya, me falta, por ejemplo, establecer algunos parámetros a la imagen. Porque, claro, puedo tener una imagen más grande, otra más chica. Entonces, voy a dejar acá al tiro una especificación, ¿ya? Que va a ser el width, ¿ya? Un ancho, ¿ya? De 100 píxeles, ¿ya? Para que se note al menos la imagen. Y ahí cierro la etiqueta. Entonces aquí le digo 100. ¿Ya? Entonces ahí tengo la imagen que se va a imprimir. Ya, voy a dejar, voy a copiar esto. Ojo porque aquí ya los otros datos, que es los de la categoría, ¿ya? Entonces aquí va a ser nombre, aquí es punto categoría punto precio. Ya, ahí están los 5 elementos. Ya, y con eso me va a listar la tabla. Ya. Ahora voy a ir a configurar los elementos. Por ejemplo, voy a configurar el combo. Ya, voy a comenzar desde acá arriba. Ese combo, origen de datos, ya, nuevo origen de datos, ya, base de datos. Entonces aquí le digo conexión a la base de datos sistema, ya, le doy a aceptar. La conexión, ojo, ya está, eh, ya la había creado, ¿ya? En el mantenedor, o sea, en la página de los componentes, ¿ya? En la anterior, ya ahí se había creado la conexión, entonces ya está, por eso ya me aparece ya, ¿ya? Sin embargo, tendría que crearla y es como lo habíamos hecho en el video anterior. Ya, este combo, ojo, se va a listar lo que es la categoría. Entonces aquí avanzo y acá puedo hacer una prueba. ¿Ven? Ahí me está listando y ahora finalizo. Ahora, ¿qué es lo importante? Aquí me dice el campo de datos para mostrar. Ya, ¿qué es lo que quiero que vea el usuario? Necesito que vea el nombre de la categoría. Pero el dato que me va a entregar a mí va a ser el código, porque para registrarlo, ya el dato tiene que registrar la APK, no me sirve el nombre. Entonces aquí dejo el código y le doy a aceptar. Ya, con eso ya tengo configurado ese elemento, el combo. Voy a configurar esta tabla. Le voy a agregar un poco de formato. Ya, le agrego ahí un formato a la tabla. Le voy a agregar entonces la conexión a la base, no, perdón. Ahí listé la categoría. Voy a hacer la otra conexión. Este va a ser de la tabla. Este es de la tabla de producto. Le doy a aceptar. Ojo, no importa que se haya cargado eso porque ahora se va a actualizar y eso cambia. La sentencia se mantiene, ¿ven? De conexión. Pero aquí lo que voy a trabajar es la tabla de producto 2. Ya, le digo que muestre todo. Le doy al siguiente. Puedo hacer una consulta. No hay datos porque estamos recién creando
el mantenedor. Entonces ahora finalizo. Dice, ¿desea volver a generar los campos del grid view? Le digo que sí. Y ahí dice listo. Ahora voy a modificar esta columna para que aparezcan con los nombres correctos. Entonces, por ejemplo acá que diga código. ¿Ya? La otra que diga nombre. La otra que diga imagen. La otra que diga categoría. Y la otra que diga precio. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ya tengo lista, ojo, y aquí está la otra tabla. Entonces tengo esta tabla, tengo ese label que agregué, le voy a establecer algunos datos. Por ejemplo, el texto lo dejo vacío. Lo otro es que le voy a dejar un font bold y el texto en color, lo voy a dejar en color azul, como lo habíamos dejado anteriormente. Así que le cambio aquí la propiedad, en vez de rojo, blue. Ya, entonces vamos a ver que me queda, me falta guardar. Ya, entonces ahí vamos a ver que aparece el texto en color azul. Le podría dar un salto de línea, quizás separar un poco más la tabla de los botones. ¿Ya? Entonces aquí agrego otro salto de línea. Ahí está. Entonces ahora si veo la página, entonces ahí ya hay una separación. Perdón, aquí. Ya, entonces, a ver, si yo ejecuto esta página solamente para que se vea qué es lo que lleva, no me va a listar nada de todas maneras porque, claro, falta establecer ahí. A ver, veamos. No me va a saltar el error porque como estoy trabajando con el proyecto anterior y en el proyecto anterior, o sea, en el video anterior, ahí se corrigió ese problema del jQuery. Entonces no me va a decir nada. Ya. Me está mostrando solamente los títulos, ojos de la tabla que es manual, ¿ya? De HTML. La otra tabla no aparece, ¿ya? Aparece cuando hay al menos un registro, ¿ya? Están las casillas, puedo pinchar aquí el botón examinar, ¿ven? ¿Ya? La categoría, si la puedo ver, ven ahí están los dos datos, ¿ya? El precio y bueno, este botón que no hace nada todavía porque no está programado, ¿ya? Ahora lo vamos a programar. Entonces, voy a ir ahora al botón, al registrar, voy a hacer doble clic. Aquí arriba voy a agregar entonces, como voy a trabajar con la clase, necesito entonces importar el espacio de trabajo. Entonces le digo using, ¿ya? Clase 3 punto clases. Ya, y lo otro que voy a hacer, como voy a trabajar con las imágenes, entonces también digo using el system.io. Ya, entonces esas dos, bueno, ese es para las clases y ese específicamente es para poder subir imágenes. Voy a crear una función, ¿ya? De tipo privada. Entonces esta función va a retornar una string, ¿ya? Y ese string va a ser el nombre del archivo, ¿ya? Entonces aquí le llamo subir imagen, ya no recibe parámetros obviamente. Ahí. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Como voy a registrar, entonces primero declaro una variable de tipo string que le llamo extensión para poder validar el dato que, o sea, la imagen o el archivo, mejor dicho, que voy a subir. Se le llamo extensión, le digo que va a ser igual al path ahí al path punto
get extensions, ¿ya? Entonces de esa manera lo que hace es que va a tomar la extensión del archivo, ya la voy a validar. File, no, le dijimos file-img punto file name, ¿ya? Aquí le voy a agregar para que saque el nombre, si está con mayúscula lo deje con minúscula, punto to lower, ya, ahí. ¿Qué es lo que va a hacer ahí? Es que va a tomar el archivo, ¿ya? Toma el nombre del archivo, pero específicamente va a tomar la extensión y la va a dejar ahí almacenada. Ahora yo lo que voy a hacer es un if, ¿ya? Y pregunto si la extensión, ¿ya? Si la extensión es distinto, ¿ya? De .jpg o aquí, y si la extensión, ¿ya? Es distinto, ¿ya? Si es distinto de png, si es distinto, por ejemplo, si es distinto ¿ya? A punto .gif. Ahí. Entonces, si es distinto de JPG, distinto de PNG, distinto de GIF, entonces aquí voy a decir return, comillas, y le digo que error en el formato. ¿Ya? O podría decir incluso sin imagen. Sin imagen, mejor, va a bajar sin imagen. Claro, se va que registre, pero no tiene imagen. Sin imagen. Entonces, ya, perdón, aquí. Entonces, sin imagen. Ya, si el dato está correcto, entonces digo string, ya, voy a dejar acá, digo ruta, va a ser igual y voy a dejar fija la ruta. Entonces digo server punto matpad, ya, y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar la ruta. Voy a colocar acá, tengo que colocar aquí una S, ya, una colita de chancho, que es para poder especificar la ruta del archivo, o sea, del donde van a quedar los archivos. ¿Ya? Entonces aquí le digo la carpeta img, ¿ya? Ahí está la ruta, y ahora le digo file-img punto posted file, ¿ya? Ojo, es un archivo, si fueran varios sería la segunda, postfile, ¿ya? Punto save as. Entonces le digo guarde el archivo y le digo dónde, en la ruta que está ahí mencionada, más, ¿ya? El path punto get file name, ¿ya? Entonces aquí le digo file img punto file name, ya. Entonces lo que hace ahí es que va a tomar el nombre del archivo junto con la extensión y la deja donde, en la ruta, ¿ya? Que se está especificando. Eso es todo, ¿ya? Y bueno, y aquí le digo que retorne, ¿ya? Retorne entonces el nombre del archivo, ¿ya? Le echo la copia a eso. Necesito que retorne el nombre del archivo para que guarde ese nombre en la base de datos, que es el nombre con la extensión. Ya, esa es la función que voy a utilizar. Ahora
voy a programar el botón de registrar. Entonces va a trabajar con la clase DAO, es igual a un new DAO. Voy a dejar variables, en este caso que va a trabajar con el código, va a trabajar con el nombre, va a trabajar con la imagen, ¿ya? Va a trabajar también con la categoría, ¿ya? Y voy a tener ahí un mensaje o la respuesta que es para lo que me entrega la clase DAO, ¿ya? Y voy a tener de tipo INT el precio, ya, ahí. ¿Qué otra cosa más voy a hacer acá? Voy a empezar a capturar los datos desde las casillas. Eh, lo mismo que se había hecho anteriormente, como en el formulario anterior. Entonces digo, el código va a ser igual al txt-code.text. Voy a tener el nombre, va a ser igual al txt-nom.text. Ahora viene la imagen, ¿ya? Entonces digo img va a ser igual, y aquí llamo a la función, ¿ya? Subir imagen, listo. Ahora viene la categoría, ¿ya? ¿Y cómo saco el dato de un combo? Bueno, el combo se llama cbo-cat punto, ¿ya? Bastante similar a como era en desarrollo web, ¿ya? Selected value punto to string, ya. Bueno, aquí la programación es bastante similar a veces. De hecho en Java también, selected value, de ahí saco el dato, ¿ya? Ya, y me faltaría el del precio, int.tryparse, comillas, o sea, perdón, em, txt-pre.text, out, y lo dejo en el precio. Ya, ahí está. De ahí ya tengo los datos. Ahora lo que voy a hacer es trabajar con el objeto. Entonces digo producto 2 p va a ser igual a un new producto 2, ¿ya? Y aquí entonces le entrego el código, le entrego el nombre, coma, le entrego la imagen, le entrego la categoría y le entrego el precio. Como sé, estaba mirando acá, ¿ya? Ahí me va indicando el orden de los datos que, como está establecido en el constructor de la clase de producto 2. Ya, una vez que registre entonces, ya aquí recibo la respuesta de la clase DAO. Entonces digo d punto agregar producto 2, ¿ya? Y le entrego el objeto. Luego de eso, entonces digo tbl pro punto data bin, ¿ya? Recuerden que el data bin es para poder actualizar. Y lo otro, me falta traspasar el mensaje a las casillas, o sea, al label, ¿ya? El de la respuesta. Entonces digo lbl res.text va a ser igual entonces a la respuesta. Listo. Ya, entonces veamos, si lo ejecuto, voy a descargar una imagen. A ver, voy a descargar una goma.
formato estará? Está en JPG. Ya, me sirve. Guardar imagen. Descarga entonces goma. Lo voy a dejar solamente como goma.jpg. Ya. Entonces ahora ya, coloco ahí, no tengo producto, entonces digo código 1, entonces va a ser una goma, examinar, entonces busco la imagen, ahí está la goma, ya, producto va a ser escolar, el precio 550, registrar, entonces ahí está, ¿ven? Entonces ahí quedó el nombre, eso es lo que está en la base de datos, ¿ya? Y esto, lo que yo estoy haciendo aquí es dejar fija la ruta de la imagen y me está cargando ese nombre aquí de manera dinámica, ¿ya? Y me está mostrando la categoría 2. Ahora, si yo no quiero que me muestre el código, entonces tendría que modificar yo la sentencia en la programación, ¿ya? Para que me muestre, en este caso, el select. En el select yo dejé solamente que me liste de manera, coloqué que me muestre todos los datos que están en la tabla de producto 2, pero podría haber hecho la unión entre la tabla de producto, ¿ya? Con la de producto con categoría y así sacar de la categoría el nombre, ¿ya? Pero eso es algo ya más de SQL, ¿ya? Eh, Solamente sería hacer eso y me va a mostrar a qué corresponde el 2, ¿ya? Eh, Eso, chiquillos, para no extenderme más, entonces quedamos hasta acá. Y esto es con respecto a la unidad, ya tendríamos lista la materia, ¿ya? Así que eso, cualquier duda se comunican conmigo. Saludos.